Buenas tardes, somos el grupo 2. Los integrantes son Ricardo Ramos, Estefano Peñalosa, Luis Carrión y Osiris Álvarez. El problema 3 nos dice, una vara conductora con masa M y longitud L se desliza sobre rieles horizontales que están conectados a una fuente de voltaje. La región entre los rieles, como muestra la figura. Analizando el gráfico, tenemos que una corriente pasa por medio de los rieles y pasa por medio de la barra. Como nuestro campo magnético es uniforme, esto nos va a generar una fuerza magnética, que al ser vectores, tenemos que, para encontrar la dirección de esta fuerza resultante, vamos a tener que usar la regla de la mano derecha. La dirección de los dedos va a apuntar a la corriente, y la dirección de la palma, en este caso, vamos a cerrarla en dirección del campo magnético, que atraviesa para arriba. Entonces nos va a quedar una fuerza resultante para el lado derecho, en este caso. El módulo de este vector lo vamos a encontrar por medio de la intensidad, la longitud de la barra y el campo magnético. Literal A nos dice, calcule la magnitud y la dirección de la fuerza neta sobre la barra conductora, ignore la fricción y la resistencia del aire y eléctrica. Esto es importante, ya que al ignorar la fricción, la fuerza magnética que genera el campo no va a tener fricción que desacelere, en este caso. Entonces, al hacer la sumatoria de fuerza, tenemos que la fuerza va a ser igual a la masa por aceleración. Descomponiendo también por vectores, tenemos que la intensidad va a ser igual a la longitud por el campo, por el seno de 90 grados. Pero el seno de 90 grados es 1. Entonces, el módulo nos va a quedar al final que la fuerza magnética va a ser a la intensidad por la longitud por el campo magnético. Listo. El literal B nos dice, si la barra tiene masa M, tenga la distancia D que debe moverse la barra a lo largo de los rieles partiendo del reposo para alcanzar una rapidez B. Aquí lo que podemos aplicar es una simple utilización de los conceptos de la cinemática clásica. Como sabemos que hay presencia de una fuerza por segunda ley de Newton, entonces habrá una aceleración, por lo cual tendremos que analizar el movimiento, en este caso el desplazamiento, desde la aplicación de movimiento rectilíneo uniformemente variado. Por ello, primero debemos encontrar el valor de esta aceleración. Sabemos que las fuerzas se presentan en un eje determinado, que será X. Entonces, si hacemos la sumatoria de las fuerzas en X igual a la masa por la aceleración en ese eje, usando la ley de Newton, obtendremos la expresión de la aceleración es igual a la fuerza magnética sobre la masa del objeto de la barra. En este caso, ya definimos que la fuerza, para este caso, va a ser la corriente, la intensidad de corriente por la longitud, por el campo magnético. De esta forma, aplicando la ecuación de movimiento de la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado es igual a 2 veces la aceleración por la distancia o desplazamiento, podemos despejar entonces el valor que requerimos, que es D. Así, haciendo el simple despeje y teniendo en cuenta que se parte de reposo, por lo cual la velocidad inicial va a ser 0, quedamos con la expresión de la velocidad final al cuadrado sobre 2 veces la aceleración. Si reemplazamos el valor de la aceleración que ya encontramos previamente, la expresión final será que D es igual a la masa por la velocidad al cuadrado sobre 2 veces la intensidad de corriente por la longitud por el campo magnético. Para resolver esto de aquí también es posible trabajar por trabajo. Sabemos que el trabajo total es igual al cambio de la energía cinética. Esto lo podemos igualar a su ecuación que vendría a ser la fuerza por la distancia que realiza ese trabajo. Ahora, el cambio de energía cinética vendría a ser la energía cinética final menos la energía cinética inicial. Como sabemos que parte del reposo, la velocidad inicial va a ser 0. Por lo tanto, la energía cinética inicial también va a ser 0. Lo cual nos queda que la energía cinética final, que vendría a ser 1/2 de la masa por la velocidad final al cuadrado, la podemos igualar a su fuerza por la distancia. ¿Pero qué fuerza? La fuerza magnética que ya vemos, que ya conocemos, que vendría a ser la corriente por la longitud por el campo magnético. Despejando, nos queda que la distancia es igual a la masa por la velocidad final al cuadrado sobre la corriente por la longitud por su campo magnético. Literal C.
Si el plano en el que se encuentran los rieles se inclina un ángulo θ, con la horizontal, encuentra una expresión para la velocidad que límite que alcanzará la barra. Considere que el extremo cerrado en el riel es el punto pivote, o sea, la parte baja, y exprese si debe moverse el ángulo de manera positiva o negativa. Bien, analicemos lo que nos plantea el literal. Dice que tenemos un ángulo que inclina nuestra barra, donde estaba nuestra barra, y la corriente. Entonces, vista desde esta perspectiva, nosotros tenemos que la corriente va hacia adentro. Por eso está el X, está un X marcado con un círculo. Eso indica que la corriente va hacia adentro. Entonces tenemos también el campo magnético, que va hacia arriba, y finalmente, o sea, analizando, haciendo lo que es la regla de la mano derecha, la corriente que va, el campo magnético se cierra, entonces nuestra fuerza va hacia la derecha, como tal y como vemos aquí. Debido a que tenemos un ángulo, tenemos por gravedad, nosotros vamos a obtener lo que es el peso. Entonces este peso va a ejercer tanto una componente en X como una componente en Y, y también la fuerza magnética se va a descomponer en una componente en X y una componente en Y. Ahora, para lo de la velocidad, nosotros tenemos que tener en cuenta que la barra jugaría un papel muy importante en esta interacción de las fuerzas, solamente si nosotros vamos a considerar que de alguna manera afecta a la fuerza magnética. Esto ocurriría si nosotros tomamos en cuenta que la corriente que consideramos para la barra es una inducida por una fuerza electromotriz, o sea, una FEM de movimiento, tema del cual aún no hemos revisado en el curso. Por ende, creo que este planteamiento simplemente lo podemos dejar planteado como un análisis de un diagrama de cuerpo libre. Gracias.